Bienvenidos a todos al seminario de álgebra del CUSEI de la UDG, y hoy nos va a hablar Juan Carlos Monter Cortés sobre la derivada de Cantor-Bendixson. Muchas gracias, Juan Carlos. Adelante. Gracias a usted, doctor, y gracias a los que están presentes. Y bueno, como dice el título de la presentación, pues les voy a hablar sobre la derivada de Cantor-Bendixson, y en este caso la derivada de Cantor-Bendixson en los marcos. Entonces, en una charla anterior que di también aquí en el seminario de álgebra, pues di un poco o una introducción a la teoría de marcos. Entonces, pues mencionaré algunas cosas que ocupé en esa charla y pues veremos qué es la derivada de Cantor-Bendixson para marco. Entonces, pues en la estructura de mi charla, pues está dividida de esta forma. Primero vamos a ver qué es la derivada de Cantor-Bendixson en general en un espacio topológico. Daré un breve resumen sobre la teoría de marcos. Les diré qué es, bueno, veremos qué es la derivada de Cantor-Bendixson en un marco, y al final checaremos algunas de las aplicaciones de esta. Entonces, para empezar hay que recordar que es un conjunto derivado. Entonces, pues si yo tengo un subconjunto de un espacio topológico, en este caso ese subconjunto derivado es aquel que consta de dos puntos límites. Acostumbramos a denotarlo como S'. Un conjunto perfecto, pues si yo tengo un conjunto es perfecto, quiere decir que este es cerrado y carece de puntos aislados. Entonces, la derivada de Cantor-Bendixson en un espacio topológico bueno, lo que hace la derivada de Cantor-Bendixson es que si yo tengo un conjunto en un espacio topológico, al aplicar la derivada de Cantor-Bendixson es irle quitando puntos aislados. Entonces, por ejemplo, Cantor lo que hizo, bueno, lo que se dio cuenta con esta construcción es de que, por ejemplo, que al aplicarla varias veces, a calcular varias veces el conjunto derivado o la derivada de Cantor-Bendixson, el resultado que iba al final lo obtenía era pues un conjunto perfecto. Al final de cuentas, para cuando lo aplicaba a un espacio topológico más general, pues se dio cuenta que el iterarlo o el repetirlo varias veces podría ser de forma indeterminada. Entonces, lo que en la literatura encontramos es que esto fue lo que lo llevó a crear los ordinales pues para tener su proceso, y así la alfaésima derivada sería la que le daría el conjunto perfecto, ¿no? Y pues aquí agregó una foto de Cantor y de Bendixson, pues que son a quienes se les atribuye esto. Entonces, entrando a la teoría de marcos, pues hay que recordar que es una retícula. Entonces, una retícula es una estructura en la cual tengo un conjunto que es parcialmente ordenado, dos operaciones que en este caso es calcular ínfimos y supremos, y dos elementos distinguidos, pues para esto yo los denoto como un 0 y un 1, que son el elemento más grande y el más chico de la retícula, respectivamente. El 0 es el más chico, el 1 es el más grande. Entonces, si yo estoy trabajando en una retícula, puedo definir una operación binaria, que en este caso es una implicación, que cumple la condición de que si yo tengo cualesquiera tres elementos, en este caso A, B y X, el elemento X va a estar por debajo de la implicación de B con A, si solo si el ínfimo de B con X está por debajo de A. Ahora, pues si yo tengo una retícula y le pido más cosas, por ejemplo, en este caso, que sea, por ejemplo, cerrada bajo supremos arbitrarios, y además que se cumpla una cierta ley distributiva, que para nuestro caso le llamamos ley distributiva de marcos, pues lo que tengo ahora es un marco. Y además, para un marco, pues, bueno, si yo tengo una retícula completa, además le puedo definir una implicación. Esto quiere decir pues, que estoy trabajando en realidad en un marco. Pero puedo pues, particularizar todavía más, en este caso pedirle más cosas a mi retícula, y pues si le pido que sea cerrada bajo ínfimos arbitrarios y supremos arbitrarios, además le pido que todo elemento dentro del conjunto tenga complemento. Esto quiere decir que al hacer ínfimo entre dos elementos me dé el 0 y el supremo entre esos mismos dos elementos me dé el 1.
quiere decir que es complementado y entonces estaría trabajando en una álgebra booleana completa. Entonces, lo que queremos hacer o lo que vamos a hacer ahorita en esta plática es, por ejemplo, si yo tengo un marco A y un morfismo eta que me lo manda a otra álgebra booleana, a una álgebra booleana completa, en este caso C, lo que yo quiero hacer es poder factorizar ese morfismo eta de manera única por otra álgebra booleana completa, que en este caso la voy a anotar como B sub A para decir que depende del marco A con el que empiezo. Y los morfismos, en este caso, un único morfismo, gamma. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Y pues a esto que estoy presentando en este diagrama, se le conoce como la reflexión booleana. Más que nada, la reflexión booleana de A es el par B sub A y el morfismo mu. Entonces, hay que tener claro esta parte. Eso es lo que queremos hacer y sobre lo que vamos a estar, o lo que vamos a estar persiguiendo en esta charla. Entonces, si yo estoy trabajando en un marco, pues puedo definir distintos operadores. En este caso, por ejemplo, si yo tengo un operador que va del marco A en el mismo y me tomo dos elementos en el marco, puedo definir unos operadores que se llaman derivadas, que en este caso son operadores que inflan y que son monótonos. También puedo definir los operadores cerradura, que son operadores idempotentes, los operadores estables que cumplen una condición en específico, que en este caso es que si yo tengo mis dos elementos, bueno, tengo el elemento A y le aplico J y después le calculo el ínfimo con B, este debe de estar por abajo del ínfimo el ínfimo de J aplicado a con B. Los prenúcleos cumplen esta igualdad. Y los núcleos, que los núcleos son operadores cerradura y prenúcleos al mismo tiempo. Entonces, hay tres núcleos que son muy importantes en lo que vamos haciendo o lo que se hace en teoría de marcos. Entonces, yo tomo un marco A y un elemento fijo en él, yo puedo definir tres núcleos. En este caso, uno es su sub A, que le voy a denotar el núcleo cerrado, que lo que hace es pues calcular un supremo con el elemento fijo que tengo. Un B sub A, que lo voy a denotar como, bueno, le decimos el núcleo abierto, que se calcula por medio de una implicación, y el núcleo regular, que en este caso es W sub A, y se calcula por medio de una doble implicación. Y algunas observaciones sobre estos operadores. Por ejemplo, tanto el núcleo cerrado como el abierto y el regular, como dice la lámina anterior, son núcleos. El núcleo cerrado es complementado por el núcleo abierto. O sea, U sub A es complementado por B sub A. Esto quiere decir que al calcular el ínfimo entre ellos, me da el elemento más chico en NA. En este caso, el elemento más chico en NA es la identidad. Es su cero. Y al calcular el supremo entre ellos, me da el operador toque, que es el 1 en este conjunto de operadores. Además, pues si yo tengo cualquier núcleo, en este caso un núcleo J, este núcleo lo puedo calcular por medio de los núcleos regulares, como el ínfimo de este conjunto, o por medio de el del supremo de este conjunto, que es un ínfimo, el ínfimo de U sub J de A con B sub A, tales que A pertenece al marco principal. Y además también tengo esta relación, que si yo tengo el operador, el núcleo J, y se lo aplico a un elemento A y obtengo que es el mismo elemento A, esto quiere decir que el núcleo J está por debajo del núcleo regular. Y además, pues si yo tengo un marco y un núcleo, en este caso J un núcleo, el conjunto de puntos fijos, que es A sub J, también es un marco. Entonces, iniciamos este primer teorema, que me dice que si yo tengo un marco, entonces sus núcleos, que en este caso voy a decir el marco de los núcleos, NA, también es un marco. Entonces, para demostrar este teorema, lo que hacemos es dotar no solamente a NA, sino a todos los operadores de una estructura de retícula completa. Además, en algunos de ellos puedo definir una implicación, en particular en NA, ¿no? Y pues si recordamos algo que mencioné antes, si yo tengo una retícula completa con una implicación, esto quiere decir que es un marco.
Entonces, por lo tanto, Na es un marco. Ahora, este teorema, el teorema 1 que aparece aquí, lo que me permite hacer es construir algo que se le llama el ensamble. Entonces, por ejemplo, un ensamble, si yo tengo un marco principal A, su ensamble es Na. Pero notemos que Na también ya es un marco, ¿no? Entonces, podría aplicar el teorema 1 a Na y construir el marco de sus núcleos, que en este caso pues, lo vamos a anotar como n cuadrada de A. También va a ser un marco, pero podría hacer lo mismo para n cuadrada de A, tomar ese como mi marco principal, aplicarle el teorema 1 y obtener un nuevo marco que va a ser el marco de sus núcleos. En este caso va a ser n cúbica. Y así sucesivamente me puedo seguir con esta construcción y tener más marcos. Entonces, a este proceso, lo que se le conoce como construir la torre del ensamble de un marco principal A. Y pues para darle este sentido de la torre, pues le vamos a dar nombre a distintos niveles. Entonces, por ejemplo, para el marco principal A voy a decir que estoy en el nivel 0. Para el primer ensamble, que en este caso es Na, voy a decir que estoy en el nivel 1. Para n cuadrada en el nivel 2. N cúbica sería el nivel 3 y pues, así sucesivamente me voy sobre esta construcción de la torre y los distintos niveles. Entonces, ya que tengo yo, pues, distintos marcos, en este caso un marco A y sus distintos ensambles, hay un morfismo que me permite ir de un marco, en este caso del marco A, a un marco de núcleos. En este caso es el morfismo eta sub A, que lo que hace es tomar un elemento A en el marco principal y mandarlo a su respectivo núcleo cerrado, a su U sub A. Entonces, pero recordemos que Na es un marco, ¿no? Entonces también yo podría relacionarlo con su marco de núcleos, que en este caso es n cuadrado de A. Y lo que haría, pues, es tomar un núcleo en J y mandarlo respectivamente al núcleo cerrado en n cuadrada. Podría hacer lo mismo para n cuadrada con n cúbica, definir el mismo morfismo, eta sub n cuadrada, y pues seguir con esa construcción de este morfismo eta para los distintos niveles del ensamble. Ahora, pues este morfismo eta tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, si notamos lo que dice esta definición 2, me dice que si yo tengo cualesquiera dos marcos y un morfismo entre ellos, en este caso F, decimos que el morfismo F resuelve el problema de la complementación booleana si para cualquier elemento que yo me tome en el marco principal, su imagen de este elemento tiene complemento en B. Entonces, por ejemplo, si fijamos lo que hace mi morfismo eta, que toma un elemento A y me da un U sub A, algo que igual mencioné arriba, es que U sub A es complementado por B sub A, ¿no? Entonces, NA resuelve el problema de la complementación booleana. Y más aún, lo resuelve universalmente. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo otro morfismo que resuelva el problema de la complementación booleana, en este caso F, este se va a factorizar de manera única por el morfismo eta sub A, este F supragato. Para nuestro caso, este F supragato cumple ciertas condiciones. Ahorita aquí en la presentación no las menciono porque no las ocupamos para lo que vamos a hacer, pero pues nada más dejo ese comentario. Este F supragato también requiere concluir ciertas cosas más. Entonces, yo en la situación que les mencionaba, que es la que queremos resolver, pues yo la podría resolver si eta, bueno, NA fuera booleano, ¿no? Podría tomarme como a eta sub A como el sí que aparecía en el diagrama anterior. Me voy a revisar para recordar, para que lo recuerden. Aquí está. Perdón, es mu. Yo podría tomarme como a eta sub A como este mu si NA fuera booleano, pero no puedo asegurar eso porque lo único que sé es que está U sub A y que U sub A tiene complemento que es B sub A, pero pues es lo único que sé. Entonces, yo quisiera asegurar, pues, que en el momento que aplico el morfismo, caigo en
en una álgebra booleana completa. Entonces, pues me puedo parar en esta situación. Entonces, tengo mi marco A, mi álgebra booleana completa C, el morfismo eta que me los relaciona, y esta cadena de morfismos, por ejemplo, A con NA con N cuadrada, y así sucesivamente. Entonces, notemos que, por ejemplo, si yo puedo conseguir que en algunos de los niveles del ensamble tener que este sea booleano, entonces podría pararme en ese nivel en el que obtenga un álgebra booleana completa, o sea que en el ensamble todo elemento tenga complemento, y de ahí tomar mi morfismo gamma e irme para C. Y el mu sería la composición de de todos estos eta. Entonces eso es lo que me gustaría hacer. Y para eso es que vamos a ocupar la derivada de Cantor-Bennington. La derivada de Cantor-Bennington es la que me va a permitir hacer eh, pues poder tener una álgebra booleana completa en algún nivel del ensamble. Entonces, pues vamos a definir qué es la derivada de Cantor-Bennington. Entonces, si yo tengo, bueno, primero para definir la derivada de Cantor-Bennington necesito definir una nueva relación entre los elementos de un marco. Entonces, si yo tengo un marco y dos elementos en él, yo voy a decir, por ejemplo, bueno, dos elementos en este caso, A y X, voy a decir que el elemento X es esencialmente mayor que el elemento A, y lo voy a denotar por esto que aparece aquí, y solo si A está por debajo de X y la implicación de X con A me da el elemento A. Entonces, la derivada de Cantor-Bennington yo la defino por medio de esta relación, o de definir la relación esencialmente mayor, y la voy a denotar como CBD supra A. Esto lo hago para indicar el marco en el que estoy trabajando. Más adelante pues, vamos a poder ver que cuando es claro el marco en el que trabajo, pues se acostumbra a omitir. Entonces, la derivada de Cantor-Bennington en un elemento A se define como el ínfimo de los X que pertenecen al marco, de tal forma que estos X están esencialmente por arriba del elemento A. Entonces, esto es la derivada de Cantor-Bennington para un marco A. Entonces, si yo tomo dos elementos en un marco, en este caso A y B, y están relacionados de tal forma que A está por debajo de B, yo puedo formar un intervalo entre ellos. Me tomo todos los elementos que estén entre estos dos elementos del marco y voy a decir que este intervalo es booleano, si como marco es booleano. Esto lo que quiere decir es que si yo me tomo cualquier elemento en este intervalo, debe tener complemento dentro del mismo intervalo. Además, algo que me permite hacer la derivada de Cantor-Bennington es, por ejemplo, que si yo tomo el intervalo de A con su derivada de Cantor-Bennington, ese va a ser el intervalo booleano más grande por arriba del elemento A. ¿Ok? Entonces, la derivada de Cantor-Bennington yo la puedo ver como un operador. Notemos que yo la defino para un marco cualquiera, no pido ninguna restricción, solamente que tenga la relación esencialmente mayor. Entonces, sí, lo puedo ver como un operador que va del marco A en el mismo, y pues como lo mencioné arriba, se define de esta forma. Pero como les decía, lo defino para cualquier marco, no le pido algo en específico, solamente que tenga la relación esencialmente mayor. Por ejemplo, puedo tener la misma relación esencialidad en el conjunto de puntos fijos y definir la derivada de Cantor-Bennington en él de esta forma, ¿no? Como el ínfimo de los X que pertenecen al conjunto de puntos fijos, de tal forma que se cumple que X está esencialmente por arriba de A. Pero ahora, ¿qué pasa si me tomo esta cadena de composiciones? De A con, bueno, el morfismo J con la derivada de Cantor-Bennington en AJ y la inclusión. Entonces, obtengo una nueva derivada de Cantor-Bennington, que en este caso voy a ocupar el subíndice J para indicar que depende del operador J que esté tomando. Va a ser un operador que va de A en el mismo. Y esta derivada de Cantor-Bennington en un punto se define como el ínfimo de los X que pertenecen al conjunto de puntos fijos de tal forma que J de A está esencialmente por abajo de X. Entonces, esta derivada de Cantor-Bennington, la última que acabo de definir, es la que nos permite hacer varias cosas para solucionar la cuestión que les mencionaba. Entonces,
vamos a checar algunas propiedades que cumplen estas derivadas Cantor-Bendixson. Entonces, por ejemplo, la derivada Cantor-Bendixson sub J en el marco A es un prenúcleo. Entonces, en particular, si yo tengo un prenúcleo, pues lo puedo componer. Entonces, al componerlo, muchas veces va a llegar un momento en el que se estabiliza y al volverlo a componer me da el mismo operador, ¿no? En este caso, va a comenzar a ser idempotente y para el ordinal en el que ocurra esta gracia, eh, pues lo voy a denotar por infinito y lo voy a llamar la cerradura idempotente. Entonces, la cerradura idempotente de la derivada de Cantor-Bendixson termina siendo un núcleo. Y además, esta derivada de Cantor-Bendixson, la sub J, la puedo calcular por medio de esta implicación. Entonces, como decía, yo puedo definir la derivada de Cantor-Bendixson para cualquier marco, ¿no? En este caso, para el marco A, la defino como ya había mencionado antes, como el ínfimo de los x que pertenecen a sub j, de tal forma que j de a está esencialmente por abajo de x. Pero recordemos que, por ejemplo, NA también es un marco, ¿no? Entonces podría ser algo similar, definir su derivada de Cantor-Bendixson dependiendo de un núcleo j y pues la calcularía de la misma forma como el ínfimo de los elementos que pertenecen a, se podría decir, al conjunto de puntos fijos que tendría ahí, que cumplen esta condición. Entonces, si vemos arriba, lo único que estoy haciendo es dar notación como para distinguir la derivada de Cantor-Bendixson en distintos niveles del ensamble. Entonces, por ejemplo, pongo la C mayúscula para indicar que está en el marco principal y todas las demás minúsculas para decir que estoy, bueno, que el marco en el que lo estoy calculando es NA. Entonces, puedo hacer lo mismo para N cuadrada, definir su derivada de Cantor-Bendixson de manera similar. Y puedo hacer eso pues para cada uno de los niveles del examen. En este caso solamente lo hago para n cúbica. Una, pues porque no hay más cosas hasta el momento no hay más cosas que se sepan referente a los siguientes niveles del ensamble. Y pues por practicidad en este caso ya se vuelve una notación bastante pesada el seguir repitiendo este proceso. Pero solamente dejar en claro que puedo hacer esto mismo para los distintos niveles del ensamble. Entonces, yo lo que quiero hacer es relacionar las derivadas de Cantor-Bendixson con, bueno, si yo estoy parado en un nivel del ensamble, quisiera relacionar su derivada de Cantor-Bendixson con los otros niveles. Entonces, precisamente para eso me sirve este teorema, lo llamamos el teorema del levantamiento. Me dice que si yo tengo un marco, en este caso A, entonces la derivada de Cantor-Bendixson en su cerradura idempotente es igual a la derivada de Cantor-Bendixson del siguiente nivel del ensamble, en este caso sería NA. Entonces, aquí más adelante pues me escucharán decir que algunas cosas las demuestro por medio de un levantamiento y más que nada lo que quiero decir cuando me refiero al levantamiento es que por esta relación que yo sé que existe entre las derivadas Cantor-Bendixson, siempre y cuando las condiciones o las hipótesis de los resultados que yo esté demostrando me permitan hacer un levantamiento, es decir, relacionar la derivada con la del siguiente nivel, pues yo me voy a tomar, en este caso, el atrevimiento de hacer eso, hacer mi levantamiento y trasladar todo al siguiente nivel del ensamble, respetando pues, los elementos distinguidos, en este caso el 0 y el 1, y bueno, cualquier cosa que me pida los resultados, si los puedo respetar, pues hago esto que yo le llamo un levantamiento. Entonces, para demostrar este teorema, pues hay que demostrar dos desigualdades. Son estas que aparecen aquí. Para la primera, lo que yo hago es tomar un núcleo K, de tal forma que esté esencialmente por arriba del núcleo J, y además cumpla con esta condición, que K de X sea igual a A. Entonces, con esto, yo puedo demostrar que la derivada de Cantor-Bendixson es igual a A, y en particular, iterando sobre los ordinales, puedo demostrar también que la cerradura idempotente es igual a A. Entonces, pues esto me diría que que K de X está por arriba de
de esta derivada de Cantor-Bendixson. Pero recordemos que el menor elemento que cumple con esta condición, que esté esencialmente por arriba de J, pues es precisamente la derivada de Cantor-Bendixson en el marco NA, pues ya tengo la primera desigualdad. Entonces, para la otra desigualdad, como A igual a esta derivada de Cantor-Bendixson, y pues bajo esas condiciones puedo demostrar la otra desigualdad. Ahora, pues vamos a ver las aplicaciones de la derivada de Cantor-Bendixson. Entonces, para esto, pues requerimos distinguir, bueno, en los distintos niveles del ensamble, pues quiénes serían su 0 y su 1. En este caso, si estoy en NA, esta identidad y este tope sería su 0 y su 1. En N cuadrada me voy a tomar a este como su 0 y su 1. En N cúbica, a este me voy a tomar como su 0 y su 1. Entonces, si nos damos cuenta, el teorema anterior me dice que yo puedo relacionar, como les decía, la derivada de Cantor-Bendixson en un nivel, en este caso su cerradura idempotente, con la derivada de Cantor-Bendixson en el siguiente nivel. Por ejemplo, si yo me tomara J como la identidad, tendría estas relaciones. Yo sé que la cerradura idempotente en el marco A se relaciona con la derivada de Cantor-Bendixson en NA, que es esta. Pero igual, si yo me tomo a esta como un operador en NA y le calculo su cerradura idempotente, se relaciona con la derivada de Cantor-Bendixson en el siguiente nivel, que para distinguir yo la voy a denotar de esta forma. Pero de manera similar, si este yo lo veo como un operador en NA, su cerradura idempotente está relacionada con la derivada de Cantor-Bendixson en el siguiente nivel. Pues que yo la voy a denotar, bueno, la vamos a anotar de esta forma. Una es delta, otra es teta y la otra es sí. Entonces, por ejemplo, podría pararme en N cuadrada, hacer lo mismo, tomarme la derivada de Cantor-Bendixson en NA, calcularle su cerradura idempotente y relacionarla con la derivada de Cantor-Bendixson del siguiente nivel, que en este caso es N cuadrada, pero a esta también la puedo tomar como calcular su cerradura idempotente y va a estar relacionada con el siguiente nivel, y puedo hacer eso pues para los otros niveles. En este caso los pongo en una escena azul para distinguir que no son la misma derivada de Cantor-Bendixson, uno de los niveles. Ahora, con la notación que acabo de mencionar, pues voy a enunciar este teorema, que me dice que si yo tengo un marco A, entonces, la primera condición me dice que A va a ser booleano, si solo si la derivada de Cantor-Bendixson evaluada en el 0 me da el 1. Entonces, para el siguiente nivel, NA va a ser booleano si solo si delta es igual al tope. O equivalentemente, evaluar delta en el 0 me da el 1. También lo mismo para N cuadrada, va a ser booleano si θ es igual al tope. N cúbica va a ser booleano si sí es igual al tope, y puedo definir condiciones similares para los distintos niveles del ensamble. Entonces, si recordamos, lo que yo quería es, cuando les presenté el diagrama más grandote, lo que yo quiero hacer es asegurar que algunos de los niveles de mi ensamble sean booleanos, ¿no? Este teorema me da condiciones bajo las cuales esto ocurre, pero ahora es lo que resta ver es precisamente, por ejemplo, cuando delta es igual al tope, cuando teta es igual al tope, cuando sí es igual al tope. Eso es lo que me falta ver, ¿no? Yo ya sé bajo qué condiciones tengo la booleanidad, pero pues no sé cuándo ocurre eso. Entonces, para demostrar esto, pues yo sé que, bueno, por ejemplo, mi marco A va a ser booleano si solo si el intervalo de su elemento más grande al elemento más chico, bueno, perdón, del más chico al más grande, en este caso de 0 a 1 es booleano, ¿no? Pero yo sé que el intervalo booleano más grande por arriba del 0 es precisamente este 0 con su derivada de Cantor-Bendixson. Esto implica que la derivada de Cantor-Bendixson evaluada en el 0 es igual al 1. Entonces, para demostrar los siguientes incisos, lo que se hace es un levantamiento. Entonces, para el levantamiento demostraría que esta derivada de Cantor-Bendixson evaluada en el respectivo 0 sea igual al respectivo 1, y pues por medio de esta demostración, pues ya salen todos los demás. Bueno, es haciendo levantamiento. Si estoy aquí, hago un levantamiento del nivel anterior. Si estoy aquí, hago un levantamiento hacia el nivel anterior, y así sucesivamente. Ahora, pues yo ocupo saber qué relación tiene cualquier núcleo con otro fijo, ¿no? En este caso, si yo me tomo un marco A y un
y cualesquiera dos núcleos, yo voy a decir que mi núcleo K es J complementado, y al calcular el supremo de K por la implicación de K y J, me da el tope, y voy a decir que mi núcleo K es J regular, si, bueno, primero J está por debajo de K, además la implicación de K con J y otra vez implicarlo con K, me da el mismo K. Entonces, por ejemplo, esto tiene relación con la definición normal de negación y de un elemento regular. Por ejemplo, eh, el negar con el cero perdón, el implicar con el cero me da la negación. Entonces, cuando yo calculo el supremo con su negación, me debería de dar el tope, ¿no? En este caso, por eso digo que es con J, para indicar que depende de este núcleo. Y lo mismo para esta implicación. Si yo, por ejemplo, tuviera que este es el cero, la doble implicación con el cero me da la doble negación. Entonces, un elemento es regular si coincide con su doble negación. Entonces, es lo que me dice esta definición, pero para un núcleo en específico J. Pues bajo esta definición, pues enunciamos este lema que aparece aquí, que me dice que si yo tengo un marco A y cualquier núcleo J, dos elementos, en este caso A y D, en el marco principal, de tal forma que cumplen que J esté por debajo del núcleo regular y además que D sea la derivada de Cantor-Bendixson. Estas tres condiciones son equivalentes. La primera es que esta derivada de Cantor-Bendixson está esencialmente por arriba de A. La segunda es que W sub A es bueno, el núcleo regular es J complementado y además también es J regular. Entonces, si se cumple alguna de estas tres condiciones, al núcleo regular yo lo puedo expresar como estos supremos. E sub D, el supremo con J, supremo con U sub A. Ahora, pues vamos a construir unos conjuntos. Voy a tomarme unos elementos, bueno, un marco A y un núcleo. Entonces, yo voy a decir que un elemento A pertenece a este conjunto B sub J, y solo si al aplicarle J a A obtengo el mismo A. Y voy a definir este conjunto C sub J, que un elemento va a estar ahí, un elemento A va a estar ahí, si solo si se cumple la misma condición que pedía antes, y además, este elemento A está esencialmente por abajo de esta derivada de Cantor-Bendixson. Y por medio de estos conjuntos, puedo definir el conjunto de unos núcleos, que en este caso, para distinguirlos de los de arriba, los voy a anotar con esta B y C garigoleada. En este caso, B sub J va a ser el conjunto de operadores o de núcleos regulares, de tal forma que en este caso A pertenezca a B sub J, y para este C sub J A debe pertenecer a C sub J. O equivalentemente, si recordamos unas condiciones que mencioné antes, o unas observaciones que hice antes, esto equivale que J esté por debajo del núcleo regular, y pues que se cumpla esto por el lema anterior, quiere decir que W de A es J complementado. Entonces notemos que tanto T sub J como B sub J son subconjuntos del marco A, y este C sub J y B sub J garigoleados son subconjuntos del marco de núcleos. Ahora, pues veamos este teorema que me dice que para cualquier núcleo que yo me tome sobre un marco, las siguientes condiciones son equivalentes. Esta derivada de Cantor-Bendixson va a ser igual al tope. El conjunto B sub J coincide con el conjunto C sub J. Y para cada elemento A que me tome yo en el conjunto de puntos fijos, tenemos que la derivada de Cantor-Bendixson, esta derivada de Cantor-Bendixson va a estar esencialmente por arriba del elemento A. Entonces, para demostrarlo, pues yo sé que, por ejemplo, C sub J está contenido en B sub J, ¿no? Entonces, pues, habría que demostrar solamente la otra condición. Entonces, aquí está parte de cómo lo demostramos. Tomo una en B sub J, eso quiere decir que al aplicarle J tengo el mismo A, pero eso implica que J está por debajo del núcleo regular, pero pues está por debajo del tope. Entonces, si lo veo como intervalo, este intervalo es booleano y W sub A está en medio de ellos. Entonces, bueno, de A es J complementado, y eso quiere decir pues que el elemento A pertenece a sub J. Para la otra,
pues me tomo un elemento A en BJ, eso quiere decir que como son iguales, también está en A sub J, pero si está en A sub J, W de A es J complementado, y si es J complementado, pues implica esto, por el lema anterior. Y para la última, pues consideramos al elemento A de esta forma, que pertenece al conjunto de puntos fijos, pero por hipótesis, yo sé que ese está esencialmente por abajo de esta derivada de Cantor-Bendixson, pero este a su vez está por debajo de esta otra, que es, bueno, la cerradura idempotente. Y bueno, haciendo algunos cálculos, pues se demuestra que efectivamente esta derivada de Cantor-Bendixson es igual al tope. Ahora, este teorema, lo que me dice, por ejemplo, si yo en lugar de tener a J sustituyo la identidad, tengo la condición de que n cuadrada, n sea booleano. Entonces, reformulando el teorema 4, con J igual a la identidad, tengo este nuevo teorema que me dice que para cada marco A, las condiciones son equivalentes. NA es booleano, cada núcleo regular es complementado, y para cada elemento que yo me tome en el marco, este elemento está esencialmente por abajo de esta derivada de Cantor. Entonces ya tengo una manera de asegurar cuando el marco NA es booleano. Entonces tengo dos condiciones. Entonces, pues ya obtuve algo que me puede ayudar. Entonces, vamos a seguir. Ahora, si yo me tomo un núcleo, en este caso K, y un prenúcleo, yo sé que tengo esta relación, ¿no? Que la cerradura idempotente de un prenúcleo termina siendo un núcleo. Pero en particular, pues yo sé que la derivada de Cantor-Bendixson es un núcleo, ¿no? Y que está relacionada con un prenúcleo, bueno, la cerradura idempotente de un prenúcleo, que son estos. Yo sé que por el teorema del levantamiento tengo esta relación o esta misma igualdad que aparece. Además, yo sé que si tengo cualquier núcleo, en este caso, por ejemplo, el núcleo de la derivada de Cantor-Bendixson, este lo puedo calcular como el supremo de este conjunto de ínfimos, que son los U sub B, ínfimo B sub A, de tal forma que A pertenece al marco principal y D es igual a la derivada de Cantor-Bendixson. Entonces, lo que yo quiero hacer es calcular esta implicación, la implicación de la derivada de Cantor-Bendixson, de esta derivada de Cantor-Bendixson con el núcleo J. Y para ello, pues voy a hacer uso de este conjunto de núcleos, del conjunto de núcleos C sub J, que si recordamos se define como los W sub A, de tal forma que A pertenece a C sub J, pero que A pertenezca a C sub J significa que A pertenece al conjunto de puntos fijos y además A está esencialmente por abajo de la derivada de Cantor-Bendixson. Entonces, si recordamos, también se cumplen una de las condiciones que me pedía un lema anterior, y que ese lema me decía que si se cumplía esto, W sub A lo podía escribir de esta forma. Entonces, con esto puedo enunciar este teorema, que me dice que para cada marco A, yo tengo esta implicación, la implicación de esta derivada Cantor-Bendixson con el núcleo J, me da el ínfimo de este conjunto de núcleos, C sub J, para cada J que esté en los núcleos. Entonces, en particular, notemos que, por ejemplo, J, el núcleo J sería igual a este ínfimo que aparece aquí, si esta implicación es igual a J, la implicación de la derivada de Cantor-Bendixson con J me da el mismo J, pero eso quiere decir que J está esencialmente por abajo de esta derivada de Cantor-Bendixson. Entonces, con esto que acabo de mencionar, vamos a anunciar este teorema que me dice que para cada marco A, las siguientes tres condiciones son equivalentes. N cuadrada es booleano. Para cada núcleo que yo me tome, este núcleo va a ser igual al ínfimo de este conjunto de núcleos, C sub J. Y además, para cada núcleo que yo me tome, si se cumple este conjunto de elementos este conjunto C sub J esté formado solamente por el 1, entonces J va a ser igual al tope. O sea, que aparecen nuevamente cuando n cuadrada es booleano, ¿no? Y para demostrarlo, el teorema 5 me dice que NA es booleano si se cumple cierta condición
de la relación entre un elemento del marco principal y su derivada de Cantor-Bennington. Entonces lo que hago es un levantamiento, me voy a n cuadrada y traslado lo que pedí ahí, en este caso era A, lo sustituyo por un elemento en NA y su derivada de Cantor-Bennington, que es esta. Y por el teorema anterior, yo sé si es que se cumple esto, entonces J sería igual a la implicación que me da que aparece en el teorema 6, pues sería J, y esa implicación es igual a este ínfimo. Para la otra, pues supongo que el conjunto C sub J está formado solamente por el 1, pero eso implicaría que este conjunto de núcleos estuviera solamente formado por W sub 1, pero implicar con el 1 es el tope, y de esta forma, pues por hipótesis yo estoy suponiendo que J es igual al, al ínfimo de C sub J, pero C sub J está formado solamente por el tope, entonces J es igual al tope. Y para la última, pues sin pérdida de generalidad, suponemos que J sea igual a este núcleo, que en este caso es esta derivada de Cantor-Bennington, la derivada de Cantor-Bennington que aparece aquí. Y pues bajo estas condiciones nosotros podemos mostrar que este intervalo es booleano, pero este es el 0 en n cuadrada y pues el tope es el 1. Entonces yo tengo que el todo marco n cuadrada es booleano, que es todo este intervalo. Entonces, ¿qué es lo que quería? Eso es lo que quería demostrar. Ahora, pues si recordamos que el implicar con el 0 es la negación, pues tengo esta relación, ¿no? Que el 0 está esencialmente por abajo de D, si solo si la negación de D es igual al 0 para un elemento D en el marco A. Entonces voy a hacer esto para, para las distintas derivadas tanto en A como en NA como en N cuadrada. En este caso, pues, para A la denoto por D, para NA, si recordamos, la denoto por delta, y para N cuadrada lo denoto como por este otro delta. Y con estas condiciones, enunciamos este lema que me dice que para cada marco A tengo estas condiciones. La negación de D es igual al 0 si solo si el implicar dos veces con el 0 me da este núcleo B sub D. Esta otra condición que me dice que la negación de esta delta es igual a la identidad, si solo si es la misma condición que aparece aquí, pero nada más trasladándome al siguiente nivel del ensamble. Y lo mismo para la siguiente. Hago un levantamiento, me traslado a la siguiente derivada de Cantor-Bennington, me tomo el respectivo 0 y la doble negación con el 0 me da este nuevo núcleo. Para cada, bueno, en este caso, J en NA y J mayúscula en N cuadrada. Entonces, por ejemplo, si yo recuerdo la relación que mencioné aquí, esta. Si recordamos esta relación, esta implicación, la derivada de Cantor-Bennington con J, es el ínfimo de este conjunto de núcleos. Pero en particular yo puedo sustituir a J por la identidad. Entonces, bajo estas condiciones, si yo sustituyo a J por la identidad, obtendría esto, la negación, o sea, la identidad es el 0, y implicar con el 0 me da la negación. Entonces, la negación de delta, que sería la derivada de Cantor-Bennington evaluada en la identidad, es igual a este conjunto. Y, bueno, con esto, yo puedo enunciar este lema, que me dice que para cada marco, la negación de este operador evaluado en X está por debajo de este conjunto, del ínfimo de este conjunto, que son los A, tal forma que A pertenece al marco principal. La derivada de Cantor-Bennington evaluada en A me da 1 y X está por debajo de A. Y para el siguiente nivel, la negación de este operador evaluado en este núcleo está por debajo del ínfimo de este conjunto, que son los W sub A, de tal forma que A pertenece al marco principal. La derivada de Cantor-Bennington evaluada en W sub A me da el tope y J está por debajo
de W sub B. Nos damos cuenta, bueno, son las mismas condiciones, solamente haciendo un levantamiento. Entonces, por medio de estos lemas, estos dos lemas que acabo de enunciar me permiten demostrar este teorema. Para cada marco A en n cuadrada, tenemos que la negación en n cuadrada de esta derivada de Cantor-Bendixson, que es igual a, bueno, por la notación es igual a esta, es la identidad. Y por lo tanto, la doble negación de un elemento es igual a esta implicación para cada núcleo que yo me tome, bueno, para cada elemento J que me tome en este marco de núcleo. Entonces, para demostrarlo, vemos que esta negación está por debajo del ínfimo de este conjunto, pero eso implica que está por debajo. Si se cumple esto, quiere decir que A pertenece al conjunto de puntos fijos, y es lo que estamos diciendo ahí. Pero si yo recuerdo, yo sé que todo núcleo se puede calcular como este ínfimo. Entonces, estaría encerrando a este núcleo en medio de J, y eso implicaría que sería igual a J. Es decir, como lo estoy evaluando en J y me está dando el mismo J, quiere decir que ese operador es la identidad, es lo que quería demostrar. Entonces, veamos lo que me dice este teorema. Por ejemplo, yo tengo que al negar, bueno, la negación de esta derivada de Cantor-Bendixson es la identidad. Pero, ¿qué pasaría si negamos otra vez aquí? Entonces, tendría la doble negación de esta derivada de Cantor-Bendixson es igual a la negación de la identidad, pero la negación de la identidad sería el tope. Entonces, yo tendría que la doble negación de esto es igual al tope. En particular, por ejemplo, si yo pido que delta sea regular, esto quiere decir que su doble negación coincida con el mismo. Entonces, delta sería igual al tope, que es otra de las condiciones que yo necesito para que el marco n cuadrada sea booleano. En este caso, pues la condición es que delta sea regular. Entonces, en conclusión, tenemos esto, que el marco NA es booleano si todo núcleo regular es complementado. Y además, si se cumple esta condición, el elemento A esté esencialmente por abajo de su derivada de Cantor-Bendixson. Eso para NA. Para n cuadrada va a ser booleano cuando el núcleo J coincida con el ínfimo de este conjunto, o cuando J sea igual al tope, siempre que el conjunto C sub J sea igual, bueno, esté formado solamente por el 1. O también n cuadrada va a ser booleano si solo si esta derivada de Cantor-Bendixson es regular. Entonces, ahorita en esta charla he dado 3 condiciones bajo las cuales aseguro la booleanidad de algún nivel del ensamble. Entonces, hay más, aquí solamente menciono algunas. Hay otras que involucran condiciones de cadenas ascendentes, hay otra que involucra dimensión de Krull, hay otra que implica definir otra nueva relación entre los elementos del marco A. Entonces, el detalle es asegurar cuando un nivel del ensamble es booleano, y precisamente hay un teorema, no lo conozco por completo, sé que existe este teorema, que me dice que si yo tengo un marco A, el marco A tiene reflexión booleana, si solo si la torre de ensambles se estabiliza. Y lo que se menciona es que se estabiliza, es que en algún nivel del ensamble, este ya se vuelve booleano. Entonces, el detalle es poder demostrar cuando los distintos niveles del ensamble son booleanos. Por ejemplo, el marco NA tiene algo particular porque para los demás se cumple esta condición, pero algo que pues no sé si ya esté hecho, alguien ya lo hizo, yo no lo he visto, porque NA no cumple esta condición, que si NA sería booleano si su respectiva derivada de Cantor-Bendixson sea regular. Entonces, pues esto es parte de lo que yo he estado checando para mi trabajo de tesis, no es en realidad lo que quiero hacer, pero pues es algo interesante que pasa con esta noción de la derivada de Cantor-Bendixson en un marco. Entonces, por mi parte,
Sería todo. Muchas gracias y esta es la bibliografía que yo he ocupado. Una preguntita, Juan Carlos. Sí, doctora. Ahí en el teorema 9, cuando hablas de la dimensión de Krull, ¿tiene que ver con la estabilidad? ¿La estabilidad en qué Que sentido? se estabiliza, o sea, tienes una torre de ensamble. Ah, ya. ¿Sí? Mm, bueno, aquí de esta estabilidad, la que se menciona aquí en el teorema, Ajá. se refiere a que el marco es booleano. Ah, ok. O sea, podría sustituir en lugar de decir se estabiliza, podría decir la torre de ensambles de A tiene un nivel en el cual ese nivel es booleano. A esto se refiere con que se estabiliza. Y lo de la dimensión de Krull me permite hacer Medirlo. otras. Ajá. Bueno, no, pues sí medirlo, pero O cómo entra ahí la dimensión de Krull, es que no me queda claro esa parte. pues principalmente lo que me permite hacer la dimensión de Krull es, por ejemplo, asegurar que se cumplen también ciertas condiciones de cadenas ascendentes. No la Sí, recuerdo muy bien ahorita cómo ocurre. sí, porque Sí, ya lo he visto. digamos, yo tengo como, a lo mejor no tiene que ver con esto, pero sí me ha salido pues que teníamos nosotros llamamos una bandera, una cadena ascendente y se estabiliza y como que eso también lo hace pues la dimensión de Krull. No sé si esto tiene que ver con lo que ustedes tienen. Sí, más o menos, ¿Sí? más o menos. Ujú. Ok, gracias. No, gracias, doctora. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, de mi parte no. Muchas Pues gracias. bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, agradecemos a Juan Carlos nuevamente. Yo nada más rápido. Sí, adelante. Nada más mencionanos qué es el problema de la reflexión booleana, ¿no, Juan Carlos? Nada más para fijar ideas. Un poco. Sí, por ejemplo, bueno, si me regreso, bueno, aquí este teorema me dice que un marco A tiene reflexión booleana si solo si la torre de ensamble se estabiliza. Tengamos en mente este teorema. Entonces me voy a regresar al diagrama que puse. Entonces, por ejemplo, bueno, antes, la definición de reflexión booleana. Entonces, la reflexión booleana es un par, es una álgebra booleana completa y un morfismo que me permite ir del marco principal a esta álgebra booleana completa que la denoto como B, ¿no? Y pues yo voy a tener un morfismo entre A y esta álgebra booleana completa C. Entonces, lo que yo quiero hacer es factorizar este eta. Entonces, esa es la reflexión booleana. Y el problema de la reflexión booleana es algo como lo que aparece aquí. Esto. Entonces yo tengo el marco A y tengo los distintos niveles del ensamble. Entonces, el problema de la reflexión booleana es poder asegurar que alguno de los niveles del ensamble sea booleanos para de esta forma en el que se estabiliza, o sea, en el nivel del ensamble que yo ya tengo que todo elemento tiene complemento, a componer los distintos eta sub algo a llegar al nivel en el que tengo la booleanidad y ya de ahí irme para esta álgebra booleana completa C por medio de este morfismo gamma. Bueno, eso es lo que para mí es el problema de la reflexión booleana. No sé si lo dije bien, Ángel. Pues más o menos, o sea, es que hay marcos para los cuales esa torre nunca se estabiliza, ¿no? Ajá. O sea, sigue para siempre, ¿no? O sea, El problema. nunca va a haber una álgebra booleana ahí. Uh-huh. O sea, el problema más o menos es como, bueno, según yo, es como bueno, lo que dijiste es caracterizar los marcos para los cuales lo que tú nos contaste sucede, ¿no? Uh-huh. Ese es el problema, ¿no? Que está abierto. Poder asegurar que para Caracterizar los para cualquier. marcos
para los cuales esto sucede, ¿no? Lo que todos nos contaste sucede. Sí. Vale. Gracias. Una pregunta. No, gracias a ti. Una pregunta. Sí, doctor. ¿Existen marcos A donde la torre de ensambles, todos los elementos de la torre de ensambles son booleanos? ¿O eso no tiene sentido? Por ejemplo, si yo tuviera que A fuera booleano, Ajá. ahí se estabiliza. Y ya los siguientes niveles también son booleanos. Automáticamente. Ok. Ajá. Todos son isomorfos, pues. O sea que lo booleano da la estabilidad, en otras palabras. A eso se refiere con que se estabiliza. Ajá, sí, si se estabiliza en un nivel, ya de ese nivel para el real, todos son booleanos. Y todos son isomorfos. Ok. Ya va. Pero a ver, Gracias. entonces no entendí la última lámina. Hay una lámina que decía que A era booleano, sí, solo sí. NA es booleano, sí, solo sí. Entonces la primera equivalencia implica la segunda. Porque si NA es booleano, entonces N cuadrado A es booleano, ¿no? Ok. De hecho, va a ser isomorfo a n cuadrada de A. Ajá. Ajá. Sí. Si yo tengo la booleanidad en un nivel anterior, los que siguen ya son booleanos. Pero, por ejemplo, si yo no pudiera asegurar la booleanidad en NA, pues me voy a N cuadrada. Y si la puedo asegurar en N cuadrada, pues ya ahí me detengo. O sea, el detalle es ir asegurando conforme voy escalando en la torre. O sea, si en un nivel anterior no lo puedo asegurar, me voy al siguiente. Si puedo asegurarla ahí, pues ya lo resolví. Si no puedo, me voy al siguiente. Claro. Y es lo que comentaba el doctor Ángel. Es eso es el problema de la reflexión booleana. O sea, saber en qué momento tengo la booleanidad en algún nivel del ensamble y ya de ahí, pues, solucionarlo, pero pues no está todo hecho. Sí, no, está canijo. Tampoco hay un teorema que diga, en los marcos de este tipo, tú sabes que al menos en el nivel I, es booleano, ¿no? O sea, que a partir de un cierto nivel, como una especie de cota para booleanos, algo Booleanidad. así. Es Pues que hay unos, no me gusta booleanidad, pero si esa palabra existe, está bien. por ejemplo, esta condición, la última que aparece aquí, por ejemplo, si yo tengo que, si esta derivada Cantor-Bendixson, bueno, la respectiva en cada uno de los niveles del ensamble es regular, esta se cumple para todos, bueno, no como para todos en el sentido de que, o sea, es válida para cada nivel, esta la puedo ocupar para cada nivel del ensamble. Hasta el momento es la única que yo conozco, no sé si Ángel conozca más, pero, por ejemplo, no, como tal, así que diga, pues si ocurre esto para todos, o a partir de esta, todos son booleanos, creo que no, bueno, o al menos en lo que yo llevo leyendo, no he visto algo así. O al revés, ¿no? Por ejemplo, que diga, todos los marcos Montero, son tales que a partir del nivel J, los elementos de la torre de ensamble son booleanos. Sí, hay así una clase de marcos que satisfacen algo así. Ajá, ok. Sí. Pero, a ver, a ver si entendí. Entonces, si tú encuentras en algún nivel que el marco es booleano, ya puedes asegurar que tu marco inicial era booleano, ¿no? No. Si yo encuentro el marco principal, por ejemplo, del que nos empiezo es A, cuando me regreso. Pon la torrecita esa, el diagrama ese que tienes. Por ejemplo, parto de A. A no es booleano, ¿no? Entonces le aplico esta sub A y me fijo si este es booleano. Pero si este es booleano, esto no significa que el anterior sea booleano. Lo que sí implicaría es el siguiente. Que los demás. Que de hecho son isomorfos. Y el anterior no, sino los que sí le siguen. Muy bien. Entonces, ¿sobre qué hablaba un teorema que presentaste al final? Que hablaba sobre ¿eso significa que la torre se estabiliza o no?
Sí, que por ejemplo, llego, supongamos, me voy a NA no es booleano, me voy a N cuadrada, no es booleano. Llego a N cúbico, es booleano. Entonces, los que siguen son booleanos. Entonces, ya no tiene caso que Son siga. isomorfos, Y pues. ahí dices que Ajá. se estabiliza. Ajá. Son isomorfos. Entonces, Y ya de aquí me puedo, de N cúbica me puedo ir a C. Y ya. muy bien. Entonces, no, ya recordé. Hablaba sobre la reflexión booleana. Sí, solo Ujú. sí se estabiliza la torre. Ujú. Ya entendí. Gracias. Es que el chiste está en que si se estabiliza la torre, donde se estabilizó es la reflexión booleana de A. Pero tiene que ver con la existencia de este morfismo, de esta factorización. No exactamente con que A sea booleano, ¿no? No, tiene que ver con que un nivel es booleano, ¿no? Entonces, como ya ese nivel es booleano, ese basa en la reflexión, entonces satisface esta cosa, ¿no? Sí. O sea, digamos que en el dibujo sugiere que el alfaésimo ensamble es el booleano, ¿no? Sí. O sea, si fuera booleano el alfaésimo ensamble, entonces ese ensamble es la reflexión booleana de A. Ajá. Y pues cumple la conmutatividad de ese triángulo, ¿no? Muy bien, sí, gracias. Y también, abonando a lo que preguntaba Osvaldo, hay teoremas, hay muchos más teoremas que dicen, esta clase de espacios no cumplen que tienen reflexión booleana, ¿no? O sea, que su marco de abiertos no cumplen que tienen reflexión booleana. O sea, hay más teoremas que dicen, estos no tienen reflexión booleana, ¿no? Hay muy poquitos teoremas que dicen, mira, estos tienen reflexión booleana, ¿no? El problema es que no se logra visualizar bien de los que tienen reflexión booleana cuál es el patrón, ¿no? Que los hace tener reflexión booleana. Porque unos tienen, o sea, hay espacios para los cuales tienen reflexión booleana en el nivel 4 y otros que tienen reflexión booleana en el nivel 3. Pero ni siquiera con pares o impares, o sea, nada. Nada, ajá. Ya. Pues bueno, mucho éxito. Bueno. Pues muy bien, muchas gracias de nuevo, Juan Carlos, y a todos los que hicieron preguntas. Y pues nos vemos después de 2 semanas, ¿no? Sí. Bueno, 3 semanas sería. Sale, vale. Muchas Muy gracias. bien, gracias. Gracias. Juan Hasta luego. Carlos. Gracias a ustedes, Hasta que estén muy luego. bien. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Adiós. Bye.